Buenas familia, bueno, hoy os voy a hacer otro review de una película y bueno, sí, es otra película, digamos, de tintes eróticos. Creo que esta, más que, igual que la otra película que os hablé hace poco, era, sí, tenía como unos toques y como que te insinuaba pero no te enseñaba. Esta no, esta lo enseña todo. Vamos, si queréis ver una película donde se enseñe todo, aquí se enseña todo. Es lo que creo que además no me ha gustado sobre todo de la película, porque creo que las películas o son insinuantes y eróticas y así como que te dan a entender algo pero sin llegar a enseñártelo y que fluya tu imaginación, o son pornos, en plan, yo te enseño la polla, tú me enseñas las tetas, el culo. Sí, he sido un poco bestia, pero es así. No digo que por esa razón, por esa simple razón en la que se vean partes del cuerpo, tenga que ser una película porno, pero es que al final, basada en todo lo que está basado, es que casi parece una porno, sinceramente. Creo que no hay mucha diferencia entre una porno y esta, excepto que esta no tiene todo el rato las escenas eróticas o las escenas sexuales, pero sí tiene escenas sexuales. O sea, es algo que tenéis que tener muy en cuenta si la queréis ver. O sea, no es una película que te vaya a dar imaginación, sino que te lo va a enseñar directamente. Bueno, la película es Desearás al hombre de tu hermana, que conforme lo escuchas dices, wow. Bueno, pues trata sobre dos niñas que son hermanas, que bueno, empieza la película hablando un poco sobre un momento en el que una de las hermanas, haciendo un simple juego con un cojín, como si fuese un caballo, trotando, estas cosas que de pequeñas haces, tiene un momento un orgasmo. Un orgasmo que, claro, para una niña de una edad así muy temprana, pues es algo que no llegas a comprender lo que es. O sea, hay chicas a día de hoy con muchos años que en muchas ocasiones no han llegado ni siquiera a sentir un orgasmo, no han llegado a poder tener ese placer en el cuerpo y que no sabrían si lo tuviesen ni siquiera lo que es. Entonces, bueno, en ese momento imaginaros una niña pequeña que está teniendo un orgasmo, no sabe lo que es, pero su hermana que la está viendo siente como esa envidia de qué es lo que le está pasando a su hermana que a ella no. O sea, intenta además como hacer lo mismo que su hermana con el cojín, haciendo el tonto, para ver si ella siente lo mismo, si le pasa igual, pero ve que no. Eso es algo que condiciona muchísimo la película, es algo que condiciona mucho lo que es la relación de estas dos hermanas, y es algo en lo que se basa mucho la película. La película se basa en la envidia que hay entre ellas dos, en los deseos de una de tener lo que tiene la otra, de sentir lo que siente la otra. Digamos como que, por lo menos para mi punto, bajo mi punto de vista, creo que se hacen muchísimo daño la una a la otra con todo este rollo de celos, de envidias y intentan como malmeterse. Nunca están contentas la una con la otra. Eso crea que al final dejen de hablarse y que se vuelvan a ver cuando una de ellas se va a casar. En el momento en el que aparece en la boda, digamos, hay como una rivalidad, un enfrentamiento, un malestar, esa tensión que se corta en el aire. Y sí que es verdad que ahí hay ciertas cosas que, bajo mi gusto, no están muy bien hechas en la película, que es el momento en el que una de las hermanas conoce al el futuro marido de su hermana y es un poco como surrealista. O sea, las maneras en las que aparece todo eso, ese rollo que se traen en un momento. Sí, yo soy muy de creer en que puede haber tensión sexual entre dos personas que ni siquiera se conocen, que en el momento que te conozcas pues lo notes, lo sientas y haya como un tonteo, un coqueteo, un tal, pero creo fielmente a que si la primera vez que vuelves a ver a tu hermana con la que no te hablas y ves a su marido y su marido te pone, creo que no serías tan imbécil de ponerte a tirarle los trastos o insinuarte a su marido sabiendo cómo está la situación. O sea, a ver, son cosas que pueden pasar, pero de una manera, no sé, muy de película. Entonces, estas cosas que a veces hacen tan de película, a mí no me llegan a gustar cuando las enmarcan en una película. Pero bueno, empiezan a haber pues una serie de tintes sexuales en cuanto a la película, en cuanto a
qué es lo que les pasó, por lo que ellas están así a día de hoy, qué es lo que luego surge en ese mismo momento en el que ella ya se ha casado con su marido, la otra viene con la pareja, la madre que también es un poco, digamos, liberal, que bueno, que desde pequeñas, no me parece mal, pero desde pequeñas les enseña pues un poco a eso, a liberarse, a experimentar, a conocer chicos, a todo eso, o sea, a no reprimirse. Y eso es algo que sí que me ha gustado mucho en la película, que se enseñe a que reprimirse sexualmente no es nada bueno, o sea, no te crea nada bueno. Pero creo que una cosa es el reprimirse sexualmente y otra cosa es el libertinaje. O sea, una cosa es el libre y otra cosa es el libertinaje. O sea, el libertinaje de dos chicas con ciertas edades, sean hermanas, sean primas, sean amigas, simplemente es verdad que hablan de sexo, es verdad que experimentan y es verdad que tienen que, pues eso, pues compartir sus no sé, sus experiencias, sus emociones, sus sentimientos, todo. Pero bueno, hay ciertos momentos en los que ellas cuentan cómo conocen a unos chicos cuando eran jóvenes y empiezan a experimentar y se preguntan entre ellas. Una de ellas es más, digamos, más echada para adelante, más de querer buscar el placer, de gustarle experimentar. La otra es un poco más retraída y le cuesta más y se siente un poco como a la sombra de su hermana, puesto que la otra sí que es capaz de disfrutar, de dejarse llevar, de experimentar. Entonces eso crea como un poco de conflicto entre ellas dos, un conflicto que al final, pues bueno, veréis qué es lo que pasa como para que ellas llegue un momento que dejen de hablarse, que sea algo tan fuerte. Pero es que eso va un poco como llegado al día de hoy, en el momento en el que te están contando la película. Y también existen unos rollos con los maridos de cada una, que también me parece que son un poco exagerados en la película. Me parece que es algo que se ha hilado demasiado fino, o sea, algo que es algo que sí podría pasar, pero es un poco fuera de lugar. Que creo que, bueno, de verdad, creo que ha sido un poco surrealista. Creo que tiene algunos toques muy buenos la película en los que te enseña cosas así, de este estilo, pero creo que hay otros que son innecesarios, que están metidos dentro de la película y que son innecesarios y hacen que se empobrezca la película. Me gusta que eso, que no se le dé una importancia demasiado exagerada al tema del sexo, o sea, que se trate con tranquilidad y así muy normal, como debería ser en todos los sitios, que no haya tabús, que se vea que entre ellos hablan tanto de una cicatriz que tiene una de ellas en la vagina, por una quemadura, que se hable de, pues bueno, de cómo habla una de ellas en uno de los momentos, le pregunta a su hermana que cómo se tiene que chupar. A ver, son cosas que, quieras o no, parece ahora una absurdez, pero en su momento cuando eres joven y eres totalmente inexperta o inexperto en el mundo del sexo, todo de lo que te hablen, que se pueda llegar a hacer en el sexo, todo te lo... o sea, todo te entra por la cabeza y piensas, vale, ¿y esto cómo lo gestiono? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto lo tengo que hacer? ¿Y esto...? Entonces me gusta mucho que salgan muchas de esas cosas, pero también creo que parece... O sea, da como a entender la película que esa chica, la que más hace, la que más experimenta, la que más placer le da a los demás, al igual que se lo da a ella, parece como que es la que lo consigue todo, consigue a todos los chicos, la que puede tenerlo todo, la que, o sea, como que das a entender que con eso, si tú eres capaz de hacer todo lo que sea en el sexo, todo lo que sea, y con quien sea, entonces vas a conseguir a todos. No. O sea, no es así. Ese momento igual es algo que es una percepción mía solo, pero eso no me ha gustado para nada. Al igual que el rollo que hay entre la otra hermana que está como un poco a la sombra de su hermana porque ella no sabe dar ese placer que su hermana sí, ella tiene placer viendo a su hermana disfrutar. Eso es algo que en muchas ocasiones la gente piensa como que de, oh, qué perversión, qué pervertidos, o sea, cómo te puede dar placer ver cómo le dan placer a tu hermana o cómo tu hermana da placer. Al final, si lo tomas como que una persona está dando placer a otra o se están dando placer mutuamente,
en muchas ocasiones eso es lo mismo que una película porno. O sea, si tú ves una película porno y ves a dos personas que están disfrutando y eso te excita, es lo mismo que si te excitase esa persona. Sí, es tu hermana o es tu primo o es el vecino o es... pero tampoco es de enfermos. O sea, no os penséis que porque en algún momento tengáis a lo mejor una cosa así, que os imaginéis a un amigo, a una amiga, a un primo, a un lo que sea, en un momento sexual y os produzca placer, no significa tampoco que estéis enfermos, o sea, es algo normal, ¿vale? Es muy normal. Entonces eso también me ha gustado que se normalice un poco, aunque en la película parece como que ella es rarita por hacer eso. Eso es lo que dice su hermana, como que le parece raro que su hermana está ahí siempre mirando. Pero bueno, son cosas que realmente en la vida real pasan en muchas ocasiones y de verdad que no es nada como para pensar en tener que llamar al psiquiatra o al psicólogo para tener que internarte en un centro ni nada. O sea, de verdad, no nos volvamos locos y quitémosle tabús a esto del sexo. En general, digamos, la película de verdad que me ha parecido, y lo digo totalmente sincera, me ha parecido pobre porque tiene cosas que hacen que se salga todo de madre de la película. Tiene otras cosas como las que os he dicho que me gusta destacarlas porque creo que son importantes, o sea, que se haga todo más libre, más de hablar de cualquier cosa, de temas relacionados de sexo. Creo que si hubiese sido una película que enseñase menos e insinuase muchísimo más, creo que hubiese sido muchísimo más rica la película, pero bueno, no es de mis mejores películas, yo no la no, o sea, no es algo que recomendaría como una loca para ver. Sí, para lo mejor ver el punto que os estoy diciendo, de esas ciertas cosas que creo que hay buenas, pero bueno, ya eso es a gustos de cada uno. Sé de gente a la que le ha parecido un peliculón y a mí, bueno, pues no, simplemente es mi opinión. Así que nada, por aquí abajo os voy a dejar el link por si queréis meteros y verlo. Y os voy a dejar también el link para que entréis en una página, aparte de para verlo, si queréis ver ahí otras opiniones que no son la mía, que creo que de gente que a lo mejor le ha gustado mucho más de lo que me ha gustado a mí. Cualquier cosa, de verdad, si os ha gustado, si no os ha gustado, pues por aquí, si os ha gustado le dais al like. Si no os ha gustado a los leones, no pasa nada, de verdad, es como la película, cada uno tiene su opinión. Si queréis decirme cualquier cosa, preguntarme lo que sea, acordaros por aquí abajo por comentarios, acordaros que tenéis el link en la descripción, que podéis ir allí a verlo directamente y a leer si queréis otras opiniones, si no estáis muy de acuerdo conmigo. Cualquier cosa que queráis me lo decís por los comentarios o si no, acordaos que tengo redes sociales, tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Lo que sea, me lo decís por ahí. Y nada, aparte de eso, un besazo y nos vemos pronto. Hasta luego.